Buenos días. Hoy voy a hablarles de qué son las variables estadísticas y cómo se dividen en sus diferentes tipos y cómo pueden ser representadas gráficamente. Esta presentación fue realizada por Paola Castiblanco y quien les habla, Valentina Camayo. Las variables estadísticas son características o cualidades de un individuo que están propensas a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medirse. Un ejemplo de esto puede ser: supongamos que hay un chico llamado Juan, el cual mide 180 centímetros. La variable estadística es la altura y esta medida pues en centímetros. Asimismo, las variables estadísticas se dividen en dos, en variables cualitativas y variables cuantitativas. La variable cualitativa es una cualidad del sujeto objeto que puede expresarse mediante palabras. Adquieren valores no numéricos porque designan propiedades que se expresan con palabras, por ejemplo, la clasificación de los edificios según su altura, cuyos valores son bajo, mediano, alto y muy alto. Las variables cualitativas se dividen también en dos, las variables ordinales y las variables nominales. Las variables ordinales son aquellas que siguen un orden o jerarquía, siendo también excluyente, porque a cada elemento le corresponde un solo valor, lo que hace que los valores sean ordenados jerárquicamente, lo que hace que el valor sea ascendente o descendente. Pero también hay que tener en cuenta que estas variables son politómicas, lo que quiere decir que puede contener 3 o más valores. Esta clase de variable utiliza una categoría para saber qué valores son menores, mayores o iguales. Algunos ejemplos claros de qué son las variables ordinales podría ser el nivel socioeconómico de Colombia, que lo conocemos como alto, medio, bajo. Un segundo ejemplo podría ser los puestos de un concurso de baile, los cuales son medidos por primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, etc. El tercer ejemplo podría ser la calificación de una monografía. Sus valores son insuficiente, regular, bien, muy bien, excelente. O también cuando hay la calidad de la atención al cliente según la opinión de los clientes, sus valores son mala, regular, buena, excelente. La variable nominal. La variable nominal es aquella variable que no sigue ningún orden en específico. Esto podemos verlo en los colores, los cuales no siguen ninguna clase de categoría, por ejemplo el color negro, el amarillo, el verde, el azul, el naranja, etc. Estas variables nominales tampoco son conocidas con números, sino con nombres, es decir, si queremos hablar por ejemplo del clima no decimos temperatura cero, sino que lo cambiamos por clima tropical. Si nos queremos referir a la temperatura 1 no decimos temperatura 1, sino que lo sustituimos por clima seco. Igualmente si queremos sustituir o decir temperatura 2, no decimos temperatura 2, sino que decimos clima templado, y así sucesivamente. Algunos ejemplos de las variables nominales son: primero, el tipo de sangre de las personas. Sus valores son A, B, AB y O. Otro ejemplo claro de una variable nominal podrían ser los deportes que practican los jóvenes. Sus valores son fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, etc. Otro ejemplo podría ser las salas de los museos. Sus valores son sala de arte contemporáneo, sala de arte renacentista, sala de arte antiguo, entre otros. También si queremos ver un ejemplo claro de una variable nominal acá en nuestra sociedad, podría ser en las actividades económicas de nuestro país, los cuales son valores como la agricultura, ganadería, industria, comercio y minería, entre otros. Como dije anteriormente, las variables estadísticas se dividían en dos, en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se tratan de características cuyas variaciones pueden ser expresadas de forma numérica, por ejemplo, la edad, el peso, la estatura, el número de gatos o perros que tengamos, los años de servicio que hemos prestado, entre otros. Las variables estadísticas cuantitativas también se dividen en dos, en variables continuas y variables discretas. Los valores de las variables continuas son infinitos, porque a estas variables se les puede asignar valores intermedios de un intervalo. Por eso, además de expresarse con números enteros, las variables continuas se representan con números decimales o con fracciones. Por ejemplo, el peso de los automóviles que se venden en un concesionario, cuyos valores pueden ser 1.308,78 kilogramos o 1.774,98 kilogramos, entre otros. Además, esta clase de variables se miden con ciertos instrumentos como lo son el barómetro, el termómetro, la balanza, etc.
Un ejemplo claro de por qué se usan esas herramientas es cuando se quiere saber el peso de las ovejas de una granja. Por eso se necesita una balanza. Un dato curioso de la variable continua es que esta clase de variable no es tan exacta como lo son las variables discretas, ya que presentan errores de exactitud y errores de medición. Algunos ejemplos de las variables continuas son: primero, el valor monetario de las pinturas que hay en un museo. Segundo, la cantidad de sal que consumen las personas por día. Tercer ejemplo, el ancho que tienen los ríos de un bosque. El cuarto ejemplo podría ser la longitud de avenidas de una ciudad. El quinto ejemplo es la cantidad en kilogramos de basura que se recicla, y así sucesivamente. Variables discretas. Esta clase de variable estadística sí tiene valores finitos y no como en las variables continuas que son infinitos. Esto sucede porque nunca se encuentran valores de otros dos valores de intervalos. Esta clase de estadística también usa enumeraciones y conteos. Como lo dije anteriormente, solo se representa con números enteros. Pongamos un ejemplo para entender esto mejor. La cantidad de ovejas que hay en la granja se pueden contar con técnica de conteo o enumeración, ya que cada oveja es un número entero, haciendo que gracias a su enumeración se pueda tener valores más exactos, generando que no haya falta de precisión, como sucede en la variable continua. Ejemplos de variables discretas. Primer ejemplo, la edad de los egresados de una carrera. Otro ejemplo, la cantidad de mascotas que tienen los habitantes de una ciudad. El tercer ejemplo podría ser la cantidad de animales que hay en las distintas reservas ecológicas de un país. El cuarto ejemplo puede ser la cantidad de ventas realizadas por cada empleado de una tienda. El quinto ejemplo puede ser la cantidad de anotaciones que hacen los jugadores de baloncesto. Gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para presentar datos. Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente. Gráficas de barras. Es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formado por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de las variables. Un ejemplo de gráfica de barras es: para la fiesta de cumpleaños de Daniel, su mamá decidió comprar varios sabores de helado, solo tiene dinero para 3, así que le preguntará a cada invitado, que son 50, cuál es el sabor favorito entre chocolate, vainilla, fresa, brownie y chicle. Ubicaremos en una tabla en un lado el sabor y en otro lado la cantidad de votos, recordando dónde está ubicado el eje X y el eje Y, que será importante más adelante. Ubicaremos en el eje X cada uno de los sabores y en el eje Y la cantidad de personas que votaron por cada sabor. Ubicaremos las barras en dirección en donde hayamos ubicado cada sabor. Su tamaño dependerá del número de personas que votaron. Por ejemplo, la barra de chocolate llega hasta el número 18. Otro ejemplo de gráficas de barras sería: muestra la cantidad de alumnos de un curso que prefieren cada materia. Entonces pondremos en el eje Y la frecuencia o la cantidad de personas que prefieren cierta materia, y en el eje X pondremos las materias, estas clasificadas cada una por un color diferente. Gráfico circular, ¿qué es? Un gráfico circular es la representación de la frecuencia relativa de las categorías de una variable, tanto cualitativa como cuantitativa. Un ejemplo de gráfica circular es: un equipo de baloncesto mandará a confeccionar unas chaquetas para el campeonato. La entrenadora quiere usar un diagrama circular para mostrarle a la junta la cantidad de deportistas por talla. Empezaremos organizando los datos en una tabla. Haremos una columna llamada tallas donde estará XS, S, M y L. Haremos otra columna llamada frecuencia y aquí escribiremos la cantidad de jugadoras que usan cada talla. Luego una tercera columna, en ella irán los grados. Y para calcularlos tomaremos los 360 grados que componen un círculo completo y lo dividiremos entre la cantidad de jugadoras, que en este caso son 60. Luego, para saber la cantidad de grados que corresponde a cada talla, multiplicaremos la cantidad de jugadoras que usan cada talla por 6 grados que les correspondió. En este caso, 6 por 19 de la talla L nos da 114 grados. Luego agregaremos una cuarta columna para calcular los porcentajes de cada número de la frecuencia. Tomaremos 100%, que representa el total, y lo dividiremos para saber qué porcentaje le corresponde a cada jugadora.
En este caso, 100% que es el total y 60% que son la cantidad de jugadoras, nos dará 1.7% cada deportista y eso lo multiplicaremos por la cantidad de jugadoras que usan cada talla. Bueno, ahora teniendo esos datos, procederemos a dividir el círculo de 360 grados en los grados que ya calculamos anteriormente y tendremos nuestro diagrama circular del problema planteado anteriormente.